Buenas noches, estimados participantes. Muchas gracias por la espera. Vamos a dar inicio al nuevo webinar gratuito denominado Modelamiento Numérico de Flujo de Escombros y Lodos con GRAS 2D, que está a cargo del ingeniero Dante Antonio Ñahui. Les comento un poquito de su experiencia del ingeniero. Un momento, por favor. Es ingeniero profesional de la carrera de Ingeniería Mecánica de Fluidos de la Universidad Mayor de San Marcos, con especialización en hidráulica e hidrología. Su experiencia se basa en proyectos de defensas ribereñas, manejo de recursos hídricos, diseño de estructuras y modelamiento hidrológico. Ha trabajado para proyectos de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, AORANIN, apoyando en la revisión de informes hidrológicos e hidráulicos. Y bueno, le doy el pase al ingeniero para que pueda seguir. Por favor, ingeniero Dante, puede comenzar con la exposición. Muchas gracias. Gracias, Fernando. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Muchas gracias por la presentación nuevamente. Muchas gracias a los ingenieros Fran y Fernando por la invitación para estar a cargo de este curso, a lo cual lo hemos llamado Modelamiento Numérico de Flujos de Lodos y Escombros con el Rasus D, ¿no? El objetivo, básicamente, de este webinar es poder darles una pequeña introducción a los temas que vamos a tratar en el curso, específicamente mostrarles, ¿no?, las ventajas que tiene el software RAS para realizar estos tipos de trabajos de modelamiento hidráulico de flujos con características no newtonianas muy requeridos en los proyectos de intervención en quebradas, el cual surge como una herramienta de ayuda para la toma de decisiones. Mi nombre es Dante Antonio Ñahuis, yo soy profesional de la carrera Ingeniería Mecánica de Fluido, con más de 4 años de experiencia como modelador numérico hidráulico e hidrológico, ¿no?, utilizando software como EKHMS, ECRAS, Flow2D, IBER, entre otros, ¿no?, que son herramientas muy utilizadas en el rubro de la ingeniería en la hidráulica fluvial, ¿ok? Entonces, vamos a empezar hablando acerca del RAS, ¿ok? ¿Qué es el RAS en primer lugar? Normalmente, a ver, colocar esto un poquito por acá. Normalmente en el Perú y a nivel de ingeniería siempre se habla pues de softwares que sean accesibles o que estén al alcance de todos, ¿no? Y en los últimos años, en nuestro país, Perú, ¿no?, bastante se estaba empleando el uso de software de libre acceso, es decir, de libre distribución, para los casos de hidrología hidráulica. Algunos de estos softwares son el EKHMS, el RAS, el IBER, ¿no? Estos son los softwares normalmente que han tenido bastante impulso en los últimos tiempos, ¿no?, para analizar las inundaciones, movimientos de masa, ¿no? El RAS es uno de los tantos software que tiene la familia EC, que es el Centro de Ingeniería Hidrológica, ¿no?, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. Es un software libre, o sea, gratuito, para la modelación hidráulica, imprescindible en proyectos hidrológicos y hidráulicos. Este software permite realizar cálculos unidimensionales, bidimensionales, eh, en flujo no estacionario y estacionario, es decir, permanente y no permanente, ¿no? También se puede realizar lo que son cálculos de transporte de sedimento, es decir, con lecho móvil, modelación de calidad de agua, ¿no? Básicamente esos son sus módulos que tiene este software, ¿no? Comentar un poco acerca de las capacidades del software, ¿no? Eh, una de sus capacidades, ¿no?, es esta herramienta de modificación de terreno, ¿no?, en el cual nosotros, a ver, perdón, voy a agrandar esto. Una de las herramientas que tiene este software, como les decía, es la modificación de terreno. Podemos incluir en el modelo la existencia de obras hidráulicas como puentes, conducciones, presas, diques longitudinales, gracias a su herramienta de modificación de terreno. No solamente podemos incluir obras, también justamente con esta herramienta de modificación del terreno podemos hacer otros artificios como limpieza de terreno, ¿no? Algunas veces producto de un levantamiento topográfico, ya sea con el método tradicional, ¿no?,
con estación total o con un vuelo dron, siempre hay algunos errores, ¿no?, que quedan en la topografía, ya sea por un obstáculo, como por ejemplo un puente, ¿no?, que se captura ahí al momento de hacer el levantamiento topográfico, por ejemplo, con un dron o un vuelo LiDAR, y eso se va a comportar como si fuera una pequeña barrera dentro del modelo, ¿no? Entonces hay que hacer una depuración, hay que hacer un preprocesamiento de la topografía, ¿no? Normalmente se emplearían otros software, ¿no?, que hacen modificación al terreno, pero el RAS con esta herramienta nos permite hacer esta limpieza de forma muy rápida, muy sencilla, y es una de sus grandes ventajas que tiene este software, ¿no? No conozco otro software de modelación hidráulica que tenga el empleo de esta herramienta, ¿no? Entonces, se pueden hacer simulaciones con diferentes planes o crear diferentes planes y asociarlo a diferentes terrenos, ¿no? Eso también ayuda para hacer comparaciones, ¿no?, de diferentes alternativas que uno de repente pueda proponer dentro de un proyecto, ¿no? Entonces, esta es una de sus grandes ventajas que tiene este software. Otra de sus ventajas, vamos a seguir pasando, perdón, es la tecnología del subbrillado batimétrico. Eh, Esta tecnología de subbrillado batimétrico, ¿en qué consiste básicamente, no? Es RAS se diferencia eh, de otros programas de modelamiento hidráulico en función, ¿no?, de cómo preprocesa la malla. Ustedes pueden ver ahí en la imagen, al lado izquierdo, ¿no? Se tiene un grillado clásico, que es lo normal, o que normalmente utilizan, ¿no?, los programas de modelo numérico hidráulico, ¿no?, el cual capta o cada nodo, ¿no?, en este caso de la malla, capta información de la elevación del terreno. Es decir, si uno tiene una topografía con buena resolución espacial y se quiere capturar la mayor información del terreno, uno tendría que utilizar una malla relativamente pequeña, ¿no?, para que la información de elevación se capture en cada uno de estos nodos. Sin embargo, en el RAS, con esta tecnología del subgrillado batimétrico, no sucede así, ya que el RAS no interpola en cada uno de los nodos de la celda, no, una elevación. El programa hace un preprocesamiento en cada una de las caras de la celda y dentro de la celda, ¿no?, para poder hacer los cálculos computacionales. Eso lo podemos ver a continuación, ¿no? Por ejemplo, ahí tenemos en la imagen una malla relativamente grande, ¿no? Es una malla de 152 metros. Esa es una imagen que fue extraído del mismo manual, ¿no?, donde se detalla que la malla que se empleó en este ejemplo era de 152 metros y el MDT en este caso era de 0,6 por 0,6 metros, ¿no? O sea, 60 centímetros, una resolución muy buena, pero observen los resultados, ¿no? Vean que por más que se utilizó una malla gruesa, ¿no?, grande, se obtuvo el detalle suficiente en el cauce del río. Si ustedes de repente hubieran empleado este mismo tamaño de malla en otro software, como por ejemplo Iber, no habrían podido obtener este detalle de los resultados. Probablemente el flujo se habría desbordado, ¿no?, por toda la parte de la llanura de inundación. Entonces, esta es una también de sus grandes ventajas del programa, ¿no? Ya que, como les decía, el programa calcula o evalúa en cada una de las caras de celda y dentro de la celda, ¿no?, las propiedades hidráulicas, ¿no?, como perímetro mojado, elevación, volumen, área, rugosidad, etcétera, ¿no? Entonces, esta es una también de sus grandes ventajas, como lo vuelvo a decir, que hace un poco único, ¿no?, a este programa. El RAS, vamos a seguir viendo. Otra también de sus grandes capacidades es la incorporación de los efectos no newtonianos en las ecuaciones hidráulicas. Esto surgió ya a partir de la versión 6.0, ¿ok? Ahí empezó recién a incorporar los efectos no newtonianos, ¿no? Pero inicialmente salió en un modo beta, ¿no?, que todavía faltaba hacer algunos más testeos, y ya recién en las versiones posteriores se hizo oficial, ¿no?, la incorporación de estos efectos no newtonianos en las ecuaciones hidráulicas. Entonces, el programa cómo incorpora todo este mecanismo, ¿no?, de pérdidas internas que se produce dentro de una matriz de flujo de lodos, en este caso, ¿no? Ustedes observen en la figura
izquierda nosotros tenemos un esquema, ¿no? Básico de un flujo de agua, ¿no? Agua limpia, ¿no? Donde la única fuerza de resistencia es la fricción en los contornos, ¿no? Que se resuelve con la ecuación de Manning, básicamente. Pero en un flujo de lodos, ¿no? Y ya de detritos, prácticamente se tiene pérdidas, no solamente en el contorno, ¿no? Con el terreno, sino se tienen pérdidas internas, producto de la viscosidad del mismo flujo, de la colisión de las partículas que se dan, ¿no? Con el choque y la misma fricción. Entonces, son múltiples fuerzas, ¿no? Que ya intervienen en un flujo de lodos y detritos. Entonces, esto de aquí, ¿cómo se incorpora dentro del software? Porque pueden haber otros software también que hacen estos tipos de modelamiento, pero la incorporación de estos efectos no va a ser igual, sino es diferente, ¿no? Y es propio de cada programa. En caso de Garras, se incorporan todos estos efectos, ¿no? En la ecuación de momento. Si ustedes observan, nosotros tenemos las ecuaciones de hidráulica, ¿no? Las básicas, que son de conservación de masa y la conservación de momento. Inicialmente, ¿no? Cuando todavía no nos hacían esta incorporación de estos efectos no newtonianos, simplemente se tenía dentro de la ecuación de conservación de momentum, se tenía solamente las pérdidas producto de la fricción, ¿no? Que están asociadas con la ecuación de Manning, como les decía. Entonces, si ustedes observan, ¿no? Esta pendiente de fricción es una función del esfuerzo cortante. Prácticamente, esta es la ecuación que el programa al final utiliza para poder representar estas pérdidas en el contorno. Pero el programa o los desarrolladores, ¿no? Incorporaron todas estas pérdidas internas, ¿no? De la matriz, ¿no? Del flujo de lodos, asociándolo de la misma manera con la pendiente de fricción. Si ustedes observan, todas las pérdidas internas que mostré anteriormente se incorporan en la ecuación de una forma similar a la pendiente de fricción, ¿no? O sea, la ecuación es similar, si ustedes observan, que están en función a el esfuerzo cortante, ¿no? Y esto de aquí, estos efectos se resuelven a través de un modelo reológico. Porque los modelos reológicos que se emplean en el software, básicamente, bueno, nos ofrecen múltiples modelos reológicos en sí, ¿no? No solamente nos ofrece uno, tenemos un modelo reológico lineal, ¿no? O de primer orden, en este caso Bingham, ¿no? Que los mismos desarrolladores también recomiendan aplicarlo, ¿no? Cuando en la matriz, ¿no? Las pérdidas, el mecanismo de pérdidas internas básicamente se debe a la viscosidad, ¿no? Y este modelo reológico va a seguir evolucionando, si ustedes observan, ¿no? Va evolucionando dependiendo de los mecanismos internos que se vayan produciendo. Es decir, si en mi matriz de flujo de lodo que estoy analizando no tengo también partículas de grandes dimensiones, ¿no? De sólidos, entonces va a haber colisión, lo más probable, va a haber pérdidas también por la turbulencia o por la fricción, y ahí en ese caso ya se tiene que tener en cuenta todos estos mecanismos, ¿no? De dispersión y turbulencia. Entonces, lo recomendable ahí sería utilizar o emplear en el modelo un modelo geológico cuadrático, ¿no? Como pueden observar ahí. Y finalmente, cuando ya en la matriz, ¿no? En sí lo que predomina o lo que domina son la fricción, ¿no? Que son propios de los flujos ya de escombros o debris flow, lo recomendable sería que se modele con un modelo reológico geotécnico, ¿no? Como es Coulomb. Entonces, el programa nos ofrece múltiples variedades para que nosotros podamos escoger, ¿no? O seleccionar un modelo reológico dependiendo de nuestra situación, pues, ¿no? A diferencia de otros programas tal vez que solamente emplean un solo modelo reológico, ¿no? Entonces, todas estas pérdidas o todos estos mecanismos internos que se producen dentro de una matriz de flujo de lodos se representan o el programa lo calcula a través de un modelo reológico. Entonces, aquí lo particular de repente que ustedes pueden observar es que en cualquiera que sea el modelo reológico que se vaya a emplear, hay dos parámetros que hay que conocer, ¿no? Que nosotros lo vamos a denominar parámetros reológicos. El primero es el esfuerzo de excedencia, ¿no? O el shear stress, y la viscosidad de la mezcla, ¿no? Esos son los parámetros reológicos necesarios para poder yo poder ingresar en el programa, ¿no? Eso lo vamos a hablar también un poco más a fondo ya cuando estemos dentro del capítulo de reología, dentro del curso, ¿no?
Entonces, eso es una de sus grandes capacidades del software, ¿no? De incorporar estos efectos. El otro es acerca de los análisis y visualización de datos, ¿no? El RAS también cuenta con un amplio sistema de integración de datos espaciales y cartografía, ¿no? Que me refiero al RAS Mapper. Como pueden ver, ahí se observa, ¿no?, una inundación en la herramienta RAS Mapper, que tiene un entorno prácticamente GIS, ¿no? Es muy, muy amigable trabajar en RAS Mapper. Van a ver que se tienen herramientas muy similares que cuando uno trabaja de repente en QGIS o en ArcMap, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de inundaciones en el modelamiento hidráulico, siempre tenemos que analizar bajo un esquema bidimensional o tridimensional. ¿Y esto por qué? Porque cuando éstas se producen, ¿no?, el flujo recorre libremente, ¿no?, por todos los lugares, no estando condicionado por algo. Entonces, aquí los modelos 1D, ¿ok?, no son tan efectivos como los modelos 2D, por lo que siempre vamos a hablar de modelamiento 2D cuando hablamos de inundaciones, para ver la extensión de la inundación, ¿no? Cuando ya uno de repente plantea una solución como una canalización, entonces allí yo ya estoy condicionando el recorrido del flujo, ¿no? En un solo sentido. Entonces, allí yo sí puedo emplear un modelo 1D porque yo tendría buenos resultados y muy rápido, ¿no? Pero si yo quiero ver la extensión de la inundación, pues tendría que optar por un modelo bidimensional o tridimensional en algunos casos, ¿no? Pero usualmente son modelos bidimensionales, ¿no? Porque los modelos se pueden correr con mayor facilidad en todas las máquinas convencionales, ¿no? Los modelos 3D requieren mayor recurso. Entonces, es por eso que en este curso vamos a abordar el modelamiento bidimensional, ¿no? Vamos a pasar un poco. Los objetivos del curso. Básicamente el objetivo general, ¿no?, es ofrecer a ustedes, a los asistentes, ¿no?, los conocimientos mínimos necesarios para el manejo del software, ¿no?, de forma que ustedes sean capaces de aplicarlo en estudios o proyectos que estén relacionados con los flujos de WICO, tanto a nivel local, regional o global. Eh, Como ustedes sabrán, los que estamos radicando aquí en Perú, sabemos que estamos expuestos a diferentes tipos de fenómenos naturales, ¿no?, por nuestra geología y naturaleza, ¿no? Llámese sismos, movimientos de masa, inundaciones, etcétera, ¿no? Entonces, es importante analizar y planificar alguna mitigación para que estos desastres no tengan algún impacto negativo tanto en la vida productiva y la vida social de los pobladores, ¿no? Entonces, ya que cada desastre es una pérdida en sí, ¿no?, en tiempo, también en costo de inversión, por lo tanto es un retraso para todo el país, ¿no? Entonces, todos tenemos bastante conocimiento que en el Perú las inundaciones son frecuentes. Ya lo vivimos en el año 2017 durante el fenómeno del Niño Costero, en donde se produjeron diversas afectaciones por las inundaciones, ¿no? Entonces, ahí, a raíz de estos hechos, el gobierno del Perú ha evaluado y ha realizado proyectos para el control de las inundaciones y movimientos de masas en diferentes ríos y quebradas de la costa peruana, porque vemos que es de interés nacional y se tiene que atender, ¿no? Entonces, en el año, contando un poco de historia, ¿no?, en el año 2019 aproximadamente, salieron diferentes proyectos como planes integrales para el análisis de inundación y movimientos de masa en casi todos los ríos de la costa peruana, ¿no? Entonces, esta primera etapa básicamente consistía en desarrollar perfiles, básicamente era una etapa de perfiles donde se proyectaban obras. Ya culminada esta etapa, ¿no?, actualmente ya nos encontramos en una etapa de desarrollo para los proyectos para la construcción, que es en cooperación de gobierno a gobierno, ¿no? Como ustedes pudieron de repente haber visto en las noticias o en otras redes, ¿no? Todo lo que estamos en este campo, ¿no? Y están saliendo diferentes proyectos, ¿no? Entonces, hace poco salió un proyecto también del río Rímac, ¿no?, que ya está a cargo también de la NIN, en este caso, ¿no? Entonces, analizando ríos y quebradas para el análisis de las inundaciones y movimientos de masa, ¿no? Entonces, como le vuelvo a decir, ya se están desarrollando proyectos no solamente a nivel de ingeniería, sino también a nivel de construcción. Pero ahora con el último evento que sucedió, ¿no?, en el 2023, ¿no?, el denominado el ciclón Yaku,
nos ha hecho ver, pues, no, que nos ha hecho ver que todavía nos falta más preparación. Por lo tanto, es importante que todos nuestros colegas, ¿no?, que están involucrados en estos temas se capaciten más y por lo tanto puedan desarrollar con una mayor grado, con un mayor grado de certeza, ¿no?, estos tipos de trabajo. Entonces, algo que es importantísimo cuando estamos hablando de este nuevo curso es definir lo que se va a realizar. Pero antes de eso quiero mencionar algunos puntos, ¿no?, que es importante que se tengan en cuenta, ¿no? El curso va dirigido prácticamente a profesionales y estudiantes de ingeniería, ¿no?, que están relacionados en el tema de la hidrología hidráulica. Los requisitos es que ustedes ya en el curso prácticamente se encuentren dentro de un computador. Yo no recomendaría que lo vean desde el celular, ¿no?, porque los ejemplos que vayamos a realizar ustedes, ¿no? Para que ustedes lo puedan de repente entender de una mejor forma, sería bueno que sigan la secuencia, ¿no?, en su computador. No es necesario que tengan experiencias en modelamiento numérico hidráulico, ya que los conceptos que yo abordaré son conceptos básicos, ¿no?, muy generales para que ustedes no tengan ningún problema al momento del armado de la geometría, ¿no?, que también es algo muy importante. Mucha paciencia y voluntad por parte de ustedes, básicamente. La metodología del curso va a ser prácticamente teórica y práctica, ¿no? Ya vamos a hacer empleo de repente de un caso real, de una quebrada que lo vamos a ver a continuación. En el módulo uno, ¿no? Esta primera clase es la teoría, donde explicamos qué vamos a ir evaluando y dónde vamos a centrar nuestro análisis. Lógicamente, yo sé que va a haber bastante inquietudes de cómo analizamos un problema particular. Sé que el tema puede ser muy amplio, ¿no? Y yo voy a tratar de abarcar la mayor cantidad de conceptos, darles las herramientas para que ustedes puedan evaluar y analizar casos particulares que puedan tener en sus estudios o proyectos, ¿no? Vamos a empezar viendo los fundamentos del modelo numérico RAS 2D, ¿no? Todas las capacidades que tiene este software, conocer su interfaz. Vamos a hablar también un poco del módulo de flujos no newtonianos, ¿no?, como una pequeña introducción y la descarga e instalación del software, ¿no? La versión que vamos a emplear es la versión 6.41. No es la última versión, ya se hizo oficial la versión 6.5 hace unos meses atrás, en febrero de este año, si no me equivoco, lo cual se puede descargar desde la misma página oficial de la USACE, ¿no? Trae mejoras, evidentemente, como cualquier versión nueva. Sin embargo, están sujetos a errores o bugs. Una de ellas, la que yo he podido encontrar, es que no se puede medir la pendiente, ¿no? La pendiente del terreno de forma rápida en el RASMAP, ¿no? Algo que es muy útil y necesario al momento de ingresar condiciones de contorno, por ejemplo, ¿no? Y esto no quiere decir de repente que no se puede usar esta versión, ¿verdad?, ya que se puede estimar esto desde el mismo Geometry Data, ¿no? Así que yo siempre recomiendo en general, ¿no?, emplear una versión anterior. Es por ello que vamos a utilizar la versión 6.41. No hay muchas diferencias con respecto a esta última versión, así que por esa parte está bien, no habría ningún problema. En el módulo 2 vamos a seguir conociendo un poco más del RAS. En este caso vamos a entrar ya un poco más de lleno a la parte de la creación de la geometría, pero antes de eso vamos a hablar acerca primero del procesamiento y el tratamiento del MT, justamente lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Cómo podemos aprovechar esta herramienta de modificación de terreno cuando tenemos de repente algún obstáculo dentro del cauce, en este caso de la quebrada, ¿no?, para hacer una limpieza al terreno, ¿no? Algunas configuraciones preliminares que hay que tener en cuenta antes de empezar a crear, ¿no?, un proyecto en el RAS. Las mejores prácticas para la creación del mallado, ¿no? Ya los mismos desarrolladores del software brindan estos pequeños tips para que nosotros no tengamos ningún problema o evitemos problemas de inestabilidades en el modelo cuando se haga la corrida, ¿no? Vamos a hablar un poco de estas mejores prácticas que básicamente consisten, ¿no?, en el tema de la calidad de la malla, ¿no? Vamos a emplear también la herramienta BrainLine para poder hacer estos tipos de trabajos de alineación de las caras de las celdas en función del sentido del flujo.
en el módulo 3 vamos a empezar ya con la creación de la geometría, netamente aquí ya enfocado a un proyecto real, ¿no? De una quebrada. Empezaremos primero delimitando el área de análisis, en este caso de estudio. Vamos a configurar el mallado en función a las mejores prácticas que hemos aprendido en el módulo 2, ¿no? Seguidamente vamos a hacer uso de las herramientas que tiene también el programa para hacer la asignación del coeficiente de rugosidad de Manning. Vamos a ver aquí que no tenemos necesidad de emplear un software GIS o otra herramienta para que nosotros podamos crear un polígono de coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? Podemos emplear el mismo RAMAPE para crear un polígono, en este caso vacío, y después definir, ¿no? Los tipos de uso de suelo que uno pueda tener en su área de estudio, ¿no? Entonces también es otra de las herramientas muy importante que tiene este software, ya que normalmente de repente uno puede emplear un software GIS, ¿no? Para hacer la clasificación, ¿no? De los diferentes tipos de usos de suelo que pueda tener. Y de repente uno se da cuenta que falta incorporar un uso de suelo, entonces tiene que volver a hacer uso del software GIS y de nuevo exportar y luego importar en el mismo EGRAS, y es todo un retrabajo, ¿no? Y eso al final se traduce en tiempo, ¿no? Vamos a aprovechar las herramientas que tiene el software, en este caso para editar, ¿no? Las coberturas de uso de suelo, haciendo uso de sus herramientas, ¿no? Vamos a también a hablar acerca de las condiciones de contorno que tiene, ¿no? El programa, que nos permite asignar prácticamente. Vamos a ver ahí que se puede hacer de forma interna, también de forma externa, ¿no? Que es lo más de repente conocido. Empezaremos a hablar un poco acerca de esas condiciones de contorno, ya que depende mucho de la situación en que uno se encuentre para poder asignar, ¿no? Bien, en el módulo 4 prácticamente ya entraremos un poco más de lleno a la parte de la rheología de fluidos. Aquí vamos a abordar conceptos fundamentales de los flujos hiperconcentrados. Esta parte va a ser más teórica en sí para que quede bien definido, bien plasmado la idea de los flujos no newtonianos, ¿no? Que es lo que estamos estudiando en este caso, en este curso. Vamos a ver también la taxonomía de los flujos de lodos y escombro, ahí como pueden ver en la figura, ¿no? Se tienen diferentes fuentes de diferentes autores muy conocidos como Costa, O'Brien and Julien, Takahashi, entre otros, ¿no? Donde clasifican de diferente manera a un flujo. A un flujo puede ser, ¿no? En este caso, un flujo hiperconcentrado, puede ser también un flujo de lodo o un debris flow, un flujo de escombro, ¿no? Lo clasifican de diferente manera en función a la concentración volumétrica. Entonces, vamos a aprender aquí que esto de aquí no va a ser algo único, ¿no? Es decir, de repente se podría estar hablando de un flujo hiperconcentrado para un autor, pero para otro autor de repente se trata de un flujo de lodos, ¿no? Entonces vamos a aprender ahí las fuentes más conocidas, en este caso más utilizadas cuando se hablan de flujos de lodos y escombros. Vamos también a aprender ya a utilizar el editor de módulo no newtoniano en el RAS. Van a ver que es muy sencillo, simplemente es ingresar los parámetros reológicos y seleccionar el modelo reológico que uno va a emplear. Sin embargo, el problema surge en los valores, ¿no? ¿Qué valores yo ingreso? ¿No? Eso es lo más importante en sí en esta parte. Vamos a aprender también a estimar estos parámetros reológicos. Vamos a ver que tenemos dos posibilidades. Una puede ser a través de tablas, ¿no? Tablas empíricas que ya se tienen de diferentes bibliografías. O la otra que sería de manera más realista, ¿no? Que sería a través de laboratorios de relojía. Vamos a emplear o vamos a hablar un poco, ¿no? De los laboratorios de relojía más utilizados aquí en Perú, ¿no? Para estos tipos de trabajos, a lo cual nosotros podemos obtener de manera directa, ¿no? Estos parámetros reológicos que son importantes para temas de modelamiento de flujos de lodos. ¿Ok? En el módulo 5 vamos a definir los parámetros reológicos ya en el área de análisis que nosotros estamos, en este caso, estudiando, ¿no?
Como les dije, el curso es un curso ya aplicado a un caso real de una quebrada, de un proyecto, el cual yo fui partícipe. Vamos a empezar primero hablando sobre la estimación de la concentración volumétrica, el CB, ¿no? Este es un parámetro también muy importante para poder yo hacer estos tipos de trabajos y vamos a ver algunos criterios para poder estimar este CB, ¿no? Vamos a emplear una ecuación bien sencilla, que es en función al área, ¿no? del depósito que se forma prácticamente en la parte baja, ¿no? de la cuenca, ¿no? Y en función a la altura de deposición que uno estima ya en campo por medio de las evidencias, tal vez de videos o fotos, se puede estimar de forma rápida un volumen de sólidos que produjo, ¿no? esta avenida. Entonces vamos a hacer uso de esta ecuación aplicando a la quebrada que estamos analizando en este caso, ¿no? El cual se tiene evidencias ahí, como pueden ver en la fotografía, ¿no? Unas fotos en el puente donde luego de una avenida prácticamente quedó colmatado hasta casi el nivel del tablero del puente y ya en campo se pudo estimar una altura de 2,9 y en función también a la longitud, ¿no? En este caso, del perfil de la quebrada por el Tarwet, nosotros vamos a estimar ahí una longitud de, de la parte baja de la cuenca, ¿no? Que es la zona de deposición básicamente, ¿no? Y en función a eso calculamos un volumen de sólido. Esto va a ser algo preliminar, lógicamente, ya que esto es una estimación muy rápida. Ya luego se va a hacer el proceso de calibración donde se define cuánto es el CB, ¿no? Vamos a hacer también la selección del modelo reológico ya para este ejemplo que estamos haciendo en el curso, la selección de los parámetros reológicos que ya hemos venido eh, conociendo, definiendo, ¿no? Previamente. Vamos a hablar también acerca del tamaño representativo del grano, que también es otro de los parámetros importantes para ingresar ya en el módulo de transporte, perdón, el módulo de flujos hiperconcentrados, ¿no? Entonces, básicamente ya entraremos en el módulo 6, que es la parte final en sí ya del curso, donde nosotros vamos a calibrar nuestro modelo hidráulico en función a las evidencias que tenemos, ¿no? En este caso se tiene, voy a poner esto, no, se tiene con un material audiovisual, en este caso no un video, del día, ¿no? De cuando se produjo la activación de esta quebrada. Vamos a aprender a tomar o fijar los parámetros, ¿no? para hacer la calibración de este modelo hidráulico, ya que calibrar un modelo de flujos de lodos y escombros es muy diferente a la calibración de un modelo de flujos de agua clara, donde prácticamente uno lo que hace variar es el coeficiente de rugosidad de Manning, ¿no? En un flujo de lodos y escombros, como ustedes pudieron observar al inicio de la presentación, se tiene más mecanismo de pérdidas, entonces involucra también conocer parámetros geológicos y se tienen muchos parámetros más de lo que uno de repente está o estaba acostumbrado a ver, ¿no? Entonces vamos a ver ahí los criterios generales que hay que tener en cuenta para fijar parámetros, ¿no? No todos los parámetros se calibran, ¿no? Entonces vamos a definir eso. Eh, el tramo de calibración también, algo muy importante que ustedes tienen que tener, siempre es buscar un tramo donde ustedes van a tener a calibrar su modelo. Puntos de calibración, en este caso van a ser los puntos que uno mide, ¿no? O en campo, ¿no? O observa acerca de cuánto fue el tirante de agua que llegó en ese punto, ¿no? Entonces, al final de todo esto vamos a tener ya los parámetros calibrados y finalmente vamos a poder visualizar y analizar los resultados que vayamos a obtener en el modelo, ¿no? Básicamente, en esto consistiría estos 6 módulos que lo hemos dividido de esa manera y bueno, finalizaríamos prácticamente con la explotación de los resultados, ¿no? Básicamente, eso sería eh, acerca del curso. Eso sería todo. Los informes acerca del curso ya es con HidroYap. Entonces, eso sería todo. No sé si habrá una consulta. A ver, Fernando, por favor, te dejo a ti la palabra. Sí, muchas gracias, ingeniero Dante. Voy a dar acceso a los participantes para que puedan prender su micro y puedan hacer las consultas correspondientes. No sé si alguien puede levantar la mano y puede
puede prender su micro y poder hacer la consulta, por favor. O si no, leemos por aquí también algunas consultas. Bueno, la primera consulta es: ¿el modelo genera raster con valores de profundidad de la tirante de la avenida? Eso consulta Bruno Ramírez. ¿Puedes responder, Sí, por favor, ingeniero? sí, exacto. El modelo, el programa en sí, los resultados que obtenemos del programa son raster, no solamente de tirantes, sino de otros parámetros hidráulicos, ¿no? Tirantes, velocidades, cotas de agua, esfuerzos cortantes, entre otros, ¿no? Correcto. Bueno, ¿el curso se va a dictar en vivo o sincrónico? Bueno, el curso va a ser en vivo. Vamos a dar pronto las fechas, pasando todas estas preguntas, vamos a promocionar el curso y más información, ¿no?, sobre esto. El costo igualmente vamos a darlo. Bueno, el costo se da a través del brochure que nos pueden solicitar a nosotros y pues va a tener toda la información correspondiente. No sé si hay otra consulta por ahí. Por favor, si puede prender su micrófono o por aquí Buenas escribirlo, no, noches. no hay problema. Una consulta, ingeniero. ¿Me escucha? Sí, sí, su nombre, por favor, y la consulta. Yamir Yamir Steven Cherojedo. Mi consulta es, ingeniero, siempre que se hace un estudio o un modelamiento hidráulico por ejemplo, para determinar caudales máximos en una determinada quebrada o río, siempre hay que considerar el flujo de escombros o siempre se tiene que considerar, o cuál es el criterio cuando yo modelo un río, si es que le aplico los parámetros geológicos que usted mencionó o lo modelo con aguas claras. Esa es mi consulta. Sí, ¿qué tal? Yamir, buenas noches. Sí, eso de ahí prácticamente también lo vamos a ver en la parte de la clasificación de los diferentes tipos de flujo. Básicamente, si uno observa este cuadrito de clasificación, ¿no? De los flujos que pueden ser hiperconcentrados, flujo de lodos, ven o se observan que la mayoría de autores coinciden en que a partir de un 20% de concentración volumétrica uno estaría hablando, ¿no?, que se trata de un flujo con características no newtonianas. Entonces ahí ya las propiedades o la física, ¿no?, que uno de repente ha estudiado o la hidráulica, ¿no?, de un flujo con aguas claras, ¿no?, como que ya no se cumplirían, ¿no?, para estos tipos de flujos. Entonces, en general, ¿no? En los proyectos que uno, bueno, en mi experiencia también donde yo he participado, generalmente en los ríos se tienen fenómenos de transporte de sedimento, ya que la concentración eh, volumétrica no llega a pasar a más del 20%, 30%. Son volúmenes en concentración bajas, por lo que se habla de un flujo de aguas claras, ¿no? Entonces ahí los parámetros lógicos no serían de repente importante incorporarlos. Mayormente se incorporan cuando se estudian o se presentan flujos en las quebradas, ¿no? Los huaicos, mayormente conocidos aquí en Perú, donde ya estos arrastran gran material de sólidos y eso ya hace que la física del flujo cambie netamente y se tenga que incorporar, ¿no?, todos estos parámetros geológicos que vamos también a estudiar. Básicamente eso sería, estimado. Muchas gracias, ingeniero. Ok, gracias a ti. Muchas gracias por la respuesta. ¿Hay algunas consultas en el chat? O de repente alguien puede prender su micrófono para poder escucharla directamente. Bueno, si no, leemos. Buenas noches. Bueno, dice Ronald. Para un modelamiento empleando la ecuación de O'Brien, ¿qué parámetros proporciona o se debe proporcionar el laborista de flujo de reológicos? Sí, no solamente utilizando el modelo reológico de O'Brien, el programa nos ofrece evidentemente no poder emplear este modelo reológico cuadrático de O'Brien, pero también podemos emplear otros parámetros, otros modelos reológicos como Bingham, pero igual nos va a solicitar los parámetros reológicos de esfuerzo de excedencia y viscosidad de la mezcla, ¿no? Entonces, esos dos parámetros reológicos son lo que nosotros requerimos, ¿no?, por parte de repente de un laboratorio, si es que lo vamos a hacer
o vamos a llevar muestras, ¿no? de nuestro suelo de quebrada a estos laboratorios y vamos a requerir que nos brinden estos parámetros. Básicamente esos serían los únicos parámetros que nosotros tendríamos que tener en cuenta si es que empleamos, ¿no? laboratorios de relojía. De ahí los parámetros de concentración volumétrica, eh, diámetro representativo del grano, eso nosotros lo estimamos también ya a través o lo definimos a través ya de la calibración, ¿no? Básicamente eso sería. Gracias. Siguiente pregunta. El modelo puede arrojar resultados por secciones y los parámetros hidráulicos como velocidad, área, radio hidráulico y otros para la estimación de socavación. Sí, sí, también se puede hacer uso de secciones transversales, pero eso ya sería para un tema ya de otro tipo de análisis, ¿no? No tanto para el tema de los flujos siempre concentrados, pero en función a los resultados o raster, en este caso de tirantes y velocidades, uno puede llevarlo a un software, por ejemplo, un GIS, o llevarlo a un Civil 3D y sacar secciones transversales y ver, ¿no? En cada sección transversal cuánto es el tirante, cuánto es la velocidad promedio en este caso de repente y hacer una estimación, ¿no? Ya en función de otras ecuaciones empíricas para poder ver cuánto es la socovación en ese tramo, ¿no? Pero sí se podría hacer ese tipo de análisis en el software. Muchas gracias. ¿Cómo está relacionado el cálculo de transporte de sedimento con GRAS, en GRAS con el temario? Modelamiento numérico de flujo de lodos y escombro. Bueno, yo voy a responder esta Ok. pregunta. El curso Ujú. se basa básicamente en la modelación de flujos no newtonianos, que es básicamente una modelación hidráulica, simplemente que es el comportamiento de diferentes flujos, ¿no? En base a la concentración volumétrica como ha dictado el ingeniero Tante, ¿no? Sin embargo, el curso de transporte de sedimentos, la empresa Hidroyacu, nosotros hemos dictado ya el curso. Lo tenemos de modo asincrónico. Si quieren alguna información, nos pueden escribir por interno o al chat que vamos a enviar para poder brindarle el temario. Sí, en este caso, en el curso, pues no se va a abordar el tema de transporte de cimiento, ya que es otro tema muy diferente, ¿no? A la modelación de flujo de escombros y lodos. Bueno, consulta para el ingeniero, ¿cómo se calcula o analiza este volumen de concentración? Entiendo que o sea, quiere saber la respuesta de cómo calculamos la concentración volumétrica, ¿no? Para hacer la modelación, ya que es un input. Por favor, ingeniero. Es, sí, sí. En sí, el tema de la concentración volumétrica o este parámetro es el más sensible de todos, ¿no? Porque vamos a ver ahí que varía de forma exponencial, ¿no? En sí, los parámetros relógicos, ¿no? De viscosidad y esfuerzo de adherencia varían de forma exponencial en función al CV o concentración volumétrica. Entonces, es muy sensible esta concentración, por lo que, por lo general, suele ser un parámetro de calibración. Pero nosotros tenemos que entrar con un valor inicial, ¿no? Que se estima de forma rápida tal como los mostré. Lo voy a mostrar de nuevo, creo que por acá lo tenía. ¿No? Acá en la imagen, como pueden ver en la figurita, ¿no? Nosotros lo estimamos utilizando un pequeño cálculo sencillo, nada más en función al área y a la altura de deposición, ¿no? Para eso nosotros tenemos que conocer el mecanismo, ¿no? De todo el proceso, de cómo inicia la zona de transporte y erosión, que prácticamente es en la parte de la cuenca media, ¿no? Porque todo el mecanismo inicia en la parte alta, ¿no? Y en la parte baja, ¿no? Nosotros tenemos ahí la zona de deposición. Hay algunas quebradas que tienen su cono de deyección, entonces en función a imágenes de repente satelitales luego, ¿no? Del evento, uno puede observar cuánto es la mancha de inundación o de deposición, perdón, en función a una comparación sencilla, ¿no? De imágenes satelitales y estimar un área, ¿no? Y la altura de deposición uno ya lo estima en campo, ¿no? Obviamente, con algunos trabajos de calicatas o de repente algunos videos donde se puede observar una altura. Y en función a eso, nosotros tenemos un volumen de depósitos, ¿no? Que fue producto de la activación de la quebrada.
Ya en función a este volumen de sólidos y también conociendo la relación de la concentración volumétrica, porque la concentración volumétrica, así en pocas palabras, ¿no? Es la relación del volumen de sólidos que nosotros estamos estimando entre el volumen total, es decir, el volumen líquido más el volumen de sólidos, ¿no? Que puede generar toda esta quebrada. El volumen líquido prácticamente sale del estudio de hidrología, por lo que la incógnita es el volumen de sólidos. Conociendo el volumen de sólidos o estimando el volumen de sólidos, prácticamente nosotros podemos estimar una concentración volumétrica inicial, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya luego en la calibración vamos a aprender ahí recién, ¿no? A fijar parámetros y a calibrar este CV, ¿no? Porque, como les vuelvo a decir, este parámetro tiene que ser calibrado. No, es muy raro, ¿no? Que coincidan o tus resultados de tirantes y velocidades coincidan con lo que uno observa en campo preliminarmente, ¿no? Entonces, básicamente eso sería, estimado. Muchas gracias por la Pregunta, respuesta. Sí, pregunta. puede conversar. Sí, sí. En el proceso de calibración, ¿cómo se efectúa? ¿En base a un evento ocurrido, midiendo las profundidades y las áreas de afectación? ¿O cómo es que si no se tiene esos eventos ocurridos? Claro, normalmente cuando no se hacen estos tipos de trabajos, lo digo normalmente porque en los proyectos, o sea, acá en Perú, bueno, no sé en otros países cómo será, pero nosotros estamos mal acostumbrados, ¿no? Ya recién actuar luego que ocurrió la tragedia, ¿no? En este caso el fenómeno. O sea, ya se produjo el huaico. Entonces, de repente puede ser el caso de que no, o sea, no se activó la quebrada hace muchos años, o sea, no se tenga información, que eso es otro tipo de caso que se puede ocurrir, ¿ok? Y en esos casos, de repente, donde se tenga información, uno debería de repente ser un poco más conservador con sus resultados de su modelamiento, ¿no? Ya que al no tener de repente mucha información, obviamente mi modelo no va a poder ser calibrado de una mejor manera, ¿no? Si yo tengo buena información, o sea, tengo información reciente de algún evento último que sucedió, que podría ser en el 2023, 2017, en caso de lo que nos encontramos en la costa peruana, se podría hacer un buen trabajo de calibración. Pero si que no se tiene información, obviamente ahí tienes que ser un poco conservador, ¿no? Ujú. Con tus cálculos. Otra pregunta. Estos modelos de flujo de escombros, de Flow 2D, de Hickless, solamente consideran el fondo rígido, ¿no? No consideran, por ejemplo, a medida que va viniendo la avenida, va incrementándose los efectos de erosión, ¿no? De las partes altas, lo que realmente ocurre, ¿no es cierto? No consideran esa incorporación de material erosionado, ¿no es cierto? Solamente consideran fondo rígido. Así es, estimado. Justamente estos programas, no solamente el ERRA, sino otros programas también, hacen estos tipos de modelamientos, ¿no? Pero considerando el lecho fijo, ¿no? No consideran un lecho móvil. Esto netamente se hace ya para un estudio o un fenómeno de transporte de sedimentos, ¿no? Que ya es otro tipo de fenómeno. Ujú. No recuerdo si hay algún programa, no he escuchado tampoco hablar que me analice eh, no, la erosión y sobrevasión para un flujo de lodos y escombros, ¿no? Yo creo que ya incorporando o todos estos parámetros que ya uno incorpora dentro de las ecuaciones, ¿no? Básicas de la hidráulica, ¿no? Para estos tipos de flujos, incorporar el tema de sobrevasión y erosión, yo creo que ya sería muy complejo y es por eso también que no hay muchos programas que hacen esto. Me imagino que sí, debe haber programas, pero el software, comentarle un poco que el software sí puede, o sea, tú puedes activar el módulo de transporte de sedimentos incorporando, ¿no? El tema de la reología, o sea, de los flujos no newtonianos en el mismo RAS, incluso yo lo he hecho en proyectos ya a solicitud también del cliente, ¿no? Pero los resultados, tendrían que tener mucho cuidado con sus resultados, ¿no? O sea, tienen que tener un poco de criterio con los resultados que uno vaya a obtener. Ujú. Muy bien, ya, gracias. ¿Hay alguna consulta adicional para poder, si no Buenos, sé, buenos, ¿qué? Buenas noches. ¿Me oyen? sí, buenas noches. Buenas ¿Puede noches. hacer la Buenas consulta, noches. presentarse y de dónde nos habla? Por favor.
Buenas noches, mi nombre es Edwin Amaya y soy colombiano y quiero hacer una pregunta respecto pues, a la capacitación que se va a dictar y es, digamos, desde el punto de vista práctico, dado que, 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 que obtener los parámetros reológicos no es fácil y pues realmente los laboratorios difícilmente están instrumentados con los equipos, con los viscosímetros, el reómetro, los equipos indicados para poderlos obtener. Y pues también así se tuviera el laboratorio, hay ciertas incertidumbres asociadas, digamos, al procedimiento del laboratorio. Quisiera conocer, digamos, desde la experiencia práctica, cómo el esfuerzo de sedencia y el esfuerzo de sedencia y la viscosidad se pueden determinar ¿para qué? Para correr los modelos. Sí, como tú bien lo has dicho, ¿no? Estos parámetros son, bueno, en sí tienen mucha incertidumbre, ¿no? Para su estimación. Los laboratorios justamente tienen un límite, o sea, estos aparatos, ¿no? Que utilizan en los laboratorios, hay un límite, incluso yo me acuerdo en los laboratorios que llevamos la muestra, ¿no? De las quebradas que estábamos interviniendo en ese momento. Nos decían que a partir de un 40% de concentración volumétrica ya su instrumento no leía, ¿no? Entonces, lo que básicamente yo tengo entendido cuando leí los informes de estos laboratorios, utilizan la metodología de O'Brien, ¿no? No sé si ustedes o algunos de ustedes han escuchado acerca de este autor, ¿no? También tiene su software, que es el Flow 2D. Utilizó en sus estudios, ¿no? Ya para su investigación, utilizó una metodología, ¿no? Para poder estimar estos parámetros de esfuerzo de excedencia y viscosidad de la mezcla, ¿no? Básicamente consiste en una muestra, o sea, en una muestra de suelo, ¿no? Incorporar o añadir progresivamente, ¿no? Volúmenes de agua, o sea, eso va a hacer que yo tenga diferentes concentraciones volumétricas. Y a raíz de eso, él encontró que esto varía, ¿no? De forma exponencial en función a esta concentración volumétrica. Entonces, utilizan la misma metodología de O'Brien, ¿no? Estos laboratorios para poder medir de forma puntual de repente un esfuerzo de excedencia para cierta concentración volumétrica, luego incorporan mayor concentración volumétrica y obtienen otro tipo de esfuerzo de excedencia y todo eso lo relacionan o lo ajustan a una curva exponencial y yo recién ahí obtengo los coeficientes, ¿no? Alfa y beta, que también vamos a ver en el curso, para poder estimar este parámetro, ¿no? Básicamente consiste en eso, estimado, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. Ujú. Ya, ¿hay alguna consulta adicional? Muchas gracias, Evin. Bueno, seguimos leyendo las consultas del chat. A ver, buenas noches. ¿Cómo calculan la pendiente de fricción para las condiciones de contorno? Imagino que los flujos hiperconcentrados están en flujo de subcríticos en algunos casos. ¿Me puedes repetir la Bueno, pregunta, por favor? Se intercortó un no, poco. sí, sí, no, lo que consultan es cómo calcular la pendiente de fricción para la condición de contorno. Ah, ya, eso lo vamos a ver también en el módulo 3 cuando estamos ya en la parte de la geometría. Básicamente lo que se hace ahí es estimar en función a la topografía, ¿no? A la pendiente topográfica. Es una estimación como si se tratara de un flujo uniforme o cosa que no es real, pero se suele utilizar como práctica, ¿no? En temas de modelado numérico, ¿no? Hidráulico. O sea, se estima la pendiente del terreno en el contorno, ¿no? Ya sea de salida o entrada y eso sería mi pendiente de fricción, en este caso, para esa condición, ¿no? Eso es lo que se suele hacer. Muchas gracias. Bueno, Yamile nos dice que es muy buena exposición, recomendada por su conocimiento. Bueno, muchas gracias, Yamile. A ver, bueno, consultan más sobre los parámetros radiológicos, creo que ya lo contestaste. Los parámetros hidrológicos los parámetros hidrológicos cuentan ustedes con buena información para el modelado.
Bueno, la información hidrológica es un estudio aparte, ¿no? Entonces, esa información va a ser un input para este caso, para hacer la modelación. A ver, otra consulta, dice, quiere decir que la ecuación de Smart y Yegi, Meiner, Rickman y Müller, que estima un caudal sólido en función del caudal líquido y pendiente de cauce, ¿con qué metodología sería más exacta? Bueno, ¿qué metodología es la más exacta o la que mayor ajuste tiene para calcular el caudal sólido? Eso lo consulto. Ah, sí, metodologías, hay muchas. Ustedes pueden buscar en bibliografía metodología de Takahashi, de los autores que han mencionado. Hay muchas, pero la que nosotros vamos a utilizar es la metodología de O'Brien, ¿no? Para estimar el caudal sólido. Incluso el software utiliza esta misma metodología. O sea, en función al caudal, porque nosotros ingresamos un hidrograma líquido, ¿no? Producto de, de una modelación hidrológica. Entonces, en el programa ya hace la mezcla en sí, ¿no? Del caudal total, o sea, líquido más sólido, en función a la metodología de O'Brien, ¿no? Que está en función a un factor de incremento que se denomina bulking factor, ¿no? Que básicamente consiste en dividir, ¿no? La concentración volumétrica, si no me equivoco, es uno entre uno menos la concentración volumétrica, y esto sería mi factor de incremento, ¿no? No utiliza otros o esos métodos que ustedes de repente han visto para poder obtener lo que es el caudal sólido, ¿no? Ajá. Bueno, creo que ya no hay ninguna consulta adicional. Creo que con esto ya damos por concluida la exposición. Bueno, antes de eso, queremos presentar el curso. No se retiren, por favor. Y dar las gracias al ingeniero por la exposición muy agradable que ha tenido y las respuestas que ha tenido con los demás, con los presentes. Muchas gracias, ingeniero. Ya nosotros vamos a compartir ahora la pantalla para poder promocionar el curso. Sí, adelante, muchas gracias también a ustedes. Bueno, a ver, voy a compartir mi pantalla, un poquito de lo que vamos a hablar en el curso. Nosotros somos Hidroyaco, una empresa especializada en cursos en el sector de recursos hídricos y modelación numérica, ¿no? Que es lo que principalmente hemos estado ofreciendo a nuestros alumnos. Ya muchos nos conocen, hemos presentado diferentes cursos. Por ejemplo, bueno, ahí se ven algunos de los cursos que hemos presentado, por ejemplo, modelamiento de transporte de seguimiento con Del 3D, modelamiento de transporte de seguimiento con GRAS, modelación numérica de vertimiento de aguas residuales con Del 3D, geomática, aplicada con inteligencia artificial, BIM y diferentes cursos que hemos dictado antes, ¿no? Entonces, este es un curso adicional de nuestro catálogo en el cual vamos a ofrecer todo lo que el ingeniero ya ha expuesto sobre la modelación de flujo de escombros. Les damos la bienvenida y le damos las gracias. Y bueno, este de aquí es nuestro logo. Por favor, búsquenlo en Facebook, en YouTube, en LinkedIn, en todas las redes sociales estamos como Hidroyaco. A ver, voy a pasar. No creo que no se vio. Este es el curso online, es en vivo. El inicio de clases es el 1 de agosto. El curso es como el denominado, igual que el webinar, modelación numérica de flujo de lodos y escombros con GRAS 2D. Estará a cargo el ingeniero Dante Antonio Iñagui. Tiene un descuento de un 50% en un pronto pago hasta el lunes 22 de julio. Nosotros le vamos a enviar la información a cada uno de ustedes a través de un brochure que nos pueden solicitar en nuestras redes sociales o al WhatsApp. Vamos a dejarlo aquí en las redes. Básicamente es un curso de especialización en el cual ustedes van a poder aprender mucho sobre la modelación de los flujos de escombros, la diferencia entre un flujo newtoniano, un flujo no newtoniano, la caracterización de las cuencas también, cómo hacer la calibración, cómo estimar los valores de concentración volumétrica, que es un factor muy importante y son estudios que son básicamente muy solicitados por la Autoridad de Reconstrucción con Cambios, o ANIN en este caso, en Perú, o diferentes entidades públicas en Perú o en otros países, ¿no? En otros países también nosotros hemos tenido muchos alumnos
y pues han salido o han sabido responder con estos cursos que hemos estado dictando, ¿no? Vamos a dar vamos a sortear becas. Pronto le vamos a enviar la información para cómo van a poder participar. Bueno, de aquí ya ustedes ya están participando en el sorteo y vamos a bajar la lista de los participantes que han asistido a este webinar y van a participar en el sorteo de una beca y 3 semibecas que vamos a promocionar, ¿no? Y algunos pasos, ¿no? Las personas que no han podido asistir al webinar van a poder hacer unos pasos para poder estar en este sorteo. Cualquier consulta nos puede hacer. Mi nombre es Fernando Guzmán. Estoy con Frank Zurbano a la cabeza de esta empresa y nos pueden solicitar o consultar sobre todo nuestro catálogo de cursos o en especial en este curso, ¿no? Que estamos promocionando, que es en vivo. Si hay alguna consulta, nos puede decir ahora o pues ya podemos dar por concluida este webinar. Bueno, creo que ya no hay consultas. Podemos terminar, dar por concluido este webinar. Agradecer a todos por la participación. Muchas gracias con todos.